Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hemos conocido también en las últimas horas un regalo sorpresa. Luego, si quieres, entramos en el caso de Bakhmut y sobre todo cómo los bancos y fondos de inversión están sacando un poco de tajada, ¿no?, de ese cereal ucraniano. Ahora entramos en eso, pero antes quería preguntarte por el tema de Micron, ¿no?, y ese movimiento de China de darle un empuje a la guerra tecnológica en el que Estados Unidos está viendo cómo el boomerang le vuelve, ¿no? Veíamos ahora un gráfico en el que veíamos la dependencia muy alta de los semiconductores estadounidenses cuando quieres empezar una guerra económica. Fíjate lo primero que decía el G7, ¿no? En esa primera frase en el que hablaba sobre todo de esa coerción económica que tú nos decías ya hace varias semanas que iba a aparecer. Habla de coerción económica, pero acaba el G7 con un boomerang de sanciones de China a Estados Unidos. ¿Cómo es ese movimiento y sobre todo cómo va a escalar la guerra tecnológica después del movimiento de China, que ahora ya parece que no va a estar parada? Sí, anticipamos realmente lo que iba a ser esa coerción económica, básicamente porque Financial Times tenía el documento de conclusiones de la reunión del G7 una semana antes de que se reunieran los señores del G7. Entonces ya sabíamos un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Evidentemente, aquí lo que se trata es una estrategia que ya anunció en su momento el documento NATO 2030 Unidos por una nueva era, que es el documento que ha servido un poco de base para los movimientos de la OTAN respecto a China, y ellos plantean lo que es la estrategia de la rana venenosa. Ellos consideran, cuando digo ellos me refiero a la OTAN, a la OTAN y el G7, que al final pues es un apéndice más de la OTAN, ¿no? Lo que plantean es que hay que ir pues realizando acciones de ataque económico contra China, de tal manera que como hacen las ranas venenosas, que en muchas ocasiones pues se ponen de colores llamativos para pues que sus víctimas o sus posibles depredadores pues huyan, sabiendo que esas ranas son venenosas, pues es como una política preventiva, ¿no? Yo hago daño antes de que me lo hagan para mostrar a mi adversario que puedo hacerle mucho daño, ¿no? En esa línea se adoptaron una serie de decisiones, entre otras, pues esa política de la Casa Blanca de imponer determinados aranceles, de imponer determinadas restricciones a China con la esperanza de que China respondiera. Y China pues ha respondido, evidentemente ha respondido. Ya dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino antes de la reunión del G7 que si esta reunión iba a ser una reunión contra China y si se iban a adoptar pues, políticas contra China comerciales, que ellos estaban dispuestos a responder, pero si te fijas en los discursos que han dado los chinos, sobre todo en los últimos 6 o 8 meses, han dejado muy claro que ellos no querían ningún tipo de guerra comercial y que ellos aspiraban realmente a tener una relación pues tensa, pero de alguna manera que no llegara la sangre al río con Estados Unidos. Estados Unidos, como bien dices, tiene una alta dependencia del sector tecnológico chino, especialmente en materia de semiconductores. Después de la crisis que se produjo de semiconductores, sobre todo al principio de la intervención militar rusa en Ucrania, luego pues, hubo una cierta relajación, no había tantos problemas de oferta, se normalizó en el mercado y ahora pues vamos a ver cómo se va tensionando progresivamente. China también había respondido hace unas semanas realizando algunos registros en algunas consultoras que se dedican a asesorar tecnológicas en China, tecnológicas norteamericanas que trabajan en China, y eso también había sido considerado una afrenta por parte de la OTAN. Vamos a ir viendo movimientos en este sentido. Cuidado porque Estados Unidos es más dependiente tecnológicamente de China que China de Estados Unidos. Aunque existe una simbiosis, esto lo ha estudiado muy bien a la Universidad de Johns Hopkins, siempre lo suelo comentar, es que me parece muy interesante. Hicieron una serie de estudios hace un año planteando realmente esta simbiosis absoluta en la que pues indican con una especie de infografía. Yo creo que es muy revelador, se ve cómo es una cadena de ADN y las dos cadenas de ADN, pues una es Estados Unidos y otra es Rusia, es decir, están unidos también por esa especie de ámbito genético, en este caso digital, ¿no? Ya hay informaciones, ya hay analistas, sobre todo en Japón, que están empezando a decir que China podría realizar ese desacoplamiento tecnológico de Estados Unidos y vamos a ir viendo cómo China va a intentar decirle a Estados Unidos, oye, si sigues estableciendo limitaciones, si sigues estableciendo aranceles, pues yo voy a seguir un poco con esta vía. Yo creo que tiene Estados Unidos más que perder que ganar. Lo que pasa es que esto está enmarcado en una estrategia bélica, una estrategia ulterior que es llegar a ese año 2030 teniendo suficientes elementos en el relato que puedan implicar a China como elemento agresor, algo que hasta ahora no se ha producido, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco ese portaaviones, como lo llamaba Obama, va girando al Indo-Pacífico, vamos a ir viendo cómo poco a poco se va calentando esa olla en el Pacífico, no solo respecto a Taiwán, también con el papel de Japón, que es fundamental, que lo quiere utilizar Occidente también como policía en ese mar de China, y luego pues otros países, fíjate, ahora mismo Blinken está en Papúa Nueva Guinea,
que es otro país que están armando hasta los dientes dentro de esa estrategia de la rana venenosa de ir cercando un poco a China para que cometa algún tipo de acción bélica que por el momento pues no ha cometido. Si se quedan en el ámbito comercial, pues sufriremos los consumidores, pero será mejor eso a que al final haya muertos sobre la mesa, ¿no? Como ha sucedido en el caso de Ucrania.